Hola, muy bien. Ahora continuamos. En el segundo bloque tenemos como invitado al doctor Dante Ramírez Ríos. Él es anestesiólogo, especialista en terapia de dolor. Él es egresado de la Universidad Nacional de Piura, con especialidad en anestesiología en la Universidad Nacional de Piura y con una maestría en Salamanca, España, sobre tratamiento del dolor. Doctor Dante, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy es? buenos días y bienvenido a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora y un saludo a toda la población de Sullana y a toda la población del norte. Doctor Dante, el tema de hoy es hernia discal. ¿Qué nos puede o cuál es la definición y el origen? Usted para comenzar, ¿podría explicarnos qué es una hernia discal y por qué se produce? Sí, miren, principalmente nosotros cuando vemos en los consultorios de terapia del dolor, uno de los principales motivos de consulta es el dolor lumbar. Y dentro de las causas de dolor lumbar están las hernias discal, principalmente en la cabeza, ¿no? Las hernias discales son las degeneraciones de los discos intervertebrales. La columna intervertebral, ¿no? está compuestos por discos intervertebrales. Estos discos se degeneran por múltiples factores, ¿no? Y esta degeneración intervertebral ocasiona que lo que está dentro del disco, que es como una gelatina, se salga del disco y cause una compresión nerviosa en los nervios y causa dolor, ¿no? Causa una compresión mecánica. A su vez, esta gelatina, ¿no? Esta compresión nerviosa libera sustancias químicas que causan, que se llaman citoquinas, y estas sustancias químicas causan una inflamación. Esa inflamación causa mucho dolor al paciente, ¿no? El paciente viene con dolor lumbar, ¿no? Y muchas veces ese dolor lumbar se irradia hacia las piernas, ¿no? Hacia el glúteo principalmente, o hacia una pierna o hacia ambas piernas, causando que el dolor sea muy fuerte y que no calme con simplemente analgésicos, con inyectables o con masajes o quiroprácticas que a veces empeoran el cuadro clínico. ¿Es sencillo Eh, diagnosticar una hernia discal o suele confundirse con otros problemas de espalda? ¿No? Suele confundirse, ¿no? Suele confundirse porque realmente muchas veces el paciente se automedica, ¿no? Existe mucha automedicación. Entonces el paciente a veces, porque a la vecina le recetaron esto, porque a su hermano le recetaron esto, porque a la cuñada le recetaron esto, el paciente se automedica. Cuando existe una hernia discal que recién está comenzando, porque existe rotura, ¿no? Del anillo fibroso que se encuentra en el disco intervertebral, se rompe, hay una fisura primero, se sale un poquito del contenido del disco intervertebral, se va saliendo, ¿no? El paciente se automedica, hay antiinflamatorios, de repente se limita la hernia y el paciente mejora, ¿no? Unos días, unas semanas, o se inyecta, mejora incluso algunos meses. Entonces el paciente se automedicó y el dolor se dio. Pero si el paciente alza peso, sigue con estilos de vida no adecuados, ¿no? El cuadro clínico se enmascara y el paciente empeora después. El paciente puede presentar roturas más extensas y puede presentar que este paciente libere ese anillo fibroso, se siga rompiendo y la hernia se haga más grande y empeore así el cuadro clínico. El Y diagnóstico debe ser hecho por un profesional idóneo, por un profesional que sea, eh, que sea especialista, ¿no? En traumatología, en neurocirugía, en anestesiología o en terapia del dolor, que sea idóneo. O si vamos al médico general, ¿no? Que el médico general haga los exámenes físicos, una buena historia clínica, ¿no? Que vea de repente la edad del paciente, en qué trabaja el paciente, ¿no?
cuáles han sido de repente los antecedentes del paciente, si es fumador, si es obeso, ¿no? Si de repente tiene herencia, que hayan tenido también, que hayan presentado cuadros similares o que haya tenido de repente un accidente previo, ¿no? Y pedir los exámenes correspondientes, ya sea una radiografía, ¿no? Para poder ver algunas desviaciones en la columna o unos acortamientos entre las vértebras que podrían ser significativos de una hernia discal, una tomografía. Pero realmente la prueba, el gol estándar para poder diagnosticar una hernia discal no es ni la radiografía ni la tomografía, sino para poder diagnosticar, hacer el diagnóstico de una hernia discal, es o la sintomatología, es decir, un buen examen físico, ¿no? La historia clínica, ¿ya? Y una resonancia magnética. La resonancia magnética es el gol estándar para diagnosticar una hernia discal, ¿no? Y saber en qué nivel se encuentra y básicamente saber qué grande es esta hernia discal. O sea, si hay extensión y si esta hernia discal, ¿no? Está protuyendo, está estenosando, ¿no? Los forámenes, que es por donde salen los nervios, y para ver el tratamiento, ¿no? Para ver cuál es el tratamiento que se va a hacer para poder tratar esta hernia discal, básicamente. Doctor Dante, ¿y cuáles son existen personas que tienen mayor riesgo de desarrollar una hernia discal, ¿no? Claro, ¿Y cuáles nosotros, son las consecuencias, ¿no? De no tratarla. miren, las personas que mayor tienen riesgo de hacer una hernia discal son los varones, ¿no? A la cabeza son, por sexo son los varones porque son los que más presentan por el trabajo, porque alzan bultos, porque hacen cosas pesadas, ¿no? Son enfermedades a veces ocupacionales, por ejemplo, los estibadores, ¿no? Que cargan bultos pesados, bultos de 50 kilos. Recordemos que cada peso que nosotros cargamos en la columna aproximadamente se multiplica por 10 en la columna, ¿no? Seguido, la enfermedad a veces es genética, hay deficiencia de colágeno, encontramos factores hereditarios, encontramos una proteína que se llama la OSX9, que algunas personas no la tenemos y tenemos deficiencia de colágeno. Todas estas son fibras de colágeno. Entonces, si no tenemos esta proteína, muchas veces genéticamente estamos predispuestos a hacer deficiencia de colágeno y tenemos menos cantidad o más probabilidades de hacer hernias discales. Y no solamente a nivel lumbar, sino a nivel torácico y a nivel cervical, ¿no? El tabaquismo, personas fumadoras, también tienen mucha probabilidad de hacer hernia discal. El sobrepeso, de las personas que pesan más, 20 kilos más de su peso normal, tienen mayor probabilidad de hacer ¿cómo se llama? Una hernia discal. Personas que de repente son sedentarias, ¿no? Que no hacen ejercicio, ¿no? Pueden presentar hernia discal, ¿no? Y enfermedades ocupacionales que ocupan esfuerzo, ¿no? Esfuerzo físico, ¿no? Esas son. Las consecuencias de no tratarla a tiempo, una hernia discal, pues son que esta hernia, como ya les dije, aumente de tamaño, ¿no? O sea, que se puede extender y que el anillo se pueda romper o que existan más hernias discales. Doctor, ¿y qué alternativas de tratamiento existen actualmente para manejar una hernia discal y qué avances destacan en este campo? Miren, nosotros tratamos siempre de prevenir, ¿no? De prevenir, ¿no? De darle consejos al paciente. Primero, si encontramos un dolor lumbar, ¿no? Primero, tratar de prevenir. Vemos un dolor lumbar que nos indica una hernia discal, tratamos de examinarlo bien al paciente. Si es meritorio de una resonancia magnética, es decir, si el paciente presenta dolor lumbar que se irradia a la pierna, es mandatorio tomarle una resonancia magnética. Hay diferencias entre una protusión discal y una hernia discal. Protusión discal significa que todavía
no se ha salido del anillo fibroso el material hacia fuera del canal. Así que la protrusión se puede tratar con inyecciones regenerativas, como por ejemplo la ozonoterapia, el plasma rico en plaquetas, las células madre o fisioterapia, ¿no? Por ejemplo, nosotros donde trabajamos tenemos un láser de alta intensidad, que es un equipo nuevo que estamos trabajando, el cual es muy bueno para regenerar esas protrusiones, ¿no? Trabajamos con células madre, pues lo colocamos al paciente células madre, plasma rico en plaquetas, o podemos colocar factores de crecimiento que también lo sacamos del mismo paciente, o podemos colocarle exosomas. Pero cuando ya encontramos una hernia discal que está comprimiendo la raíz nerviosa y está causando una estenosis y está causando mucho dolor, el tratamiento ya es diferente. O optamos por decirle al paciente, o vas con el neurocirujano para que te opere, ¿no? O puedes tratarte con nosotros bajo un tratamiento mínimamente invasivo. Cuando el paciente llega a nuestro consultorio con mucho dolor, ¿no? A veces llega el paciente gritando de dolor, ¿no? Puede tratarse de una hernia lumbar, ¿no? Nosotros preferimos calmar el dolor de inmediato. Entonces, identificamos dónde es el dolor y podemos aplicarle un bloqueo peridural, por ejemplo, ¿no? Nosotros anestesiólogos somos expertos en aplicar bloqueos epidurales, ya sea con guía ecográfica, con guía fluoroscópica, o sea, bajo arco en C, y encontramos el espacio correcto o simplemente a ciegas, ubicamos el espacio correcto y aplicamos una inyección de corticoides que está aprobado, que está estudiado, le aplicamos y calmamos el dolor. Esto es momentáneo, porque esto de acá solamente es para calmar el dolor, ¿no? Le va a durar al paciente un poco tiempo. Esto es para calmar el dolor. Mientras hacemos una resonancia o lo programamos para hacerle otro procedimiento. Actualmente existen varias alternativas para no llegar a la cirugía. Hay pacientes que tienen hernias muy comprometidas que necesariamente tienen que ser quirúrgicas. No todos los pacientes pueden intervenirse con nosotros con tratamientos mínimamente invasivos, ¿no? Tienen que ser evaluados. Hay pacientes que vienen con hernias grandes, que están obstruidas, que nosotros derivamos al cirujano. Pero hay pacientes que nosotros podemos intervenir. Por ejemplo, una hernia contenida, quiere decir que no está extruida. Nosotros podemos colocarle con agujas, sin cortes, sin cirugías. No sé si están viendo ustedes en la pantalla, les pasé unos videos. En arco en C les colocamos una aguja directamente al disco y le colocamos ozono en el disco. Ese ozono al disco hace que el disco se retraiga, la hernia se retraiga y ese disco se descomprima, ¿no? Eso se llama nucleólisis o discólisis. Pero ahora nosotros hemos traído una nueva técnica del extranjero que se llama descompresión percutánea por láser. Es un láser, ¿no?, de alta intensidad que lo tenemos justamente acá nosotros, ya con una fibra, ya, que solamente colocamos, ¿no?, bajo una visión. Mire, estamos mostrando ahí el láser, ¿no? Esto es lo último en tratamiento, ¿no? Miren, este láser, ¿no?, lo colocamos acá, miren, síganme acá, colocamos una aguja directa, miren, acá estamos acá, esta es la hernia, colocamos esta aguja aquí, ¿no? Obviamente lo colocamos con una visión de arco en C, lo hacemos en sala de operaciones y colocamos esta fibra láser que alumbra con una luz rojita y colocamos esta fibra láser dentro de la hernia, ¿no? Y esta fibra láser le da 800 ciclos, ¿no? Y esto causa la evaporación. No sé si están viendo el video también de la hernia. Entonces, esto le da calor a la hernia.
Inmediatamente este disco que estaba comprimido se evapora. Lo sacamos y problema resuelto. Aspiramos acá, le colocamos unos 3 centímetros de ozono al 33%, sacamos esto, ¿no? Y aparte le hacemos radiofrecuencia, o sea, le colocamos unos electrodos a los nervios de la raíz del ganglio dorsal. Esto causa que el dolor se vaya, ¿no? Muchas veces el paciente está más comprometido porque las hernias han causado una obstrucción de los forámenes. Y hay que utilizar un catéter vía epidural, vía caudal, para liberar las hernias. Estas son técnicas mínimamente invasivas. O sea, nosotros utilizamos estos catéteres navegables, ¿no? Miren, esto de acá son catéteres que nosotros usamos para introducirlos por aquí, ¿no? Meternos dentro de los forámenes y limpiar estos catéteres, estos forámenes, y liberar esas adherencias. Estas adherencias causan ese adormecimiento en las piernas. ¿Cuánto nos lleva esto? Aproximadamente hora y media. El paciente sale de alta a las 2 horas, sin dolor, sin cortes, sin cirugía. La recuperación, por favor, es mucho más rápida. Entonces, esto nos evita menos costos, nos evita que el paciente mejore mucho más rápido. Ojo, no todos los pacientes son candidatos para esto, no. Esto es previa evaluación, ¿no? Entonces, esto nos evita, son técnicas mínimamente invasivas para calmar el dolor lumbar o el dolor cervical o el dolor torácico, ¿no? Estas son técnicas avanzadas para controlar el dolor causadas por hernias discales. Por estar a la vanguardia para sus pacientes, está con equipos de última generación y realmente eso, eh, realmente le felicito por todo lo que hace por nuestros queridos pacientes. Doctor Dante, bueno, aquí tenemos muchas personas que están conectadas a través del Facebook de Roma Televisión. Agradecerle por esta entrevista. Sabemos que el dolor lumbar es una causa frecuente de consulta. Dígame, ¿dónde le podemos ubicar? Bueno, como ustedes saben, yo antes tenía mi consultorio también en Sullana, pero ya hace años solamente me ubico en la ciudad de Piura. Estoy atendiendo en la organización Miraflores, en la avenida Los Rosales, manzana I-11, I-24, y me pueden ubicar en el número 073-258513, o si no, en el número 9026, 90, déjalo como estaba antes, 9026 08694, 9026 08694, ¿ya? O nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Clínica del Dolor Piura, o en nuestro TikTok, ¿no? O en nuestro Instagram como Doctor Dante Ramírez Ríos, Clínica del Dolor. Es importante decir también que hay dolores que no calman con estos tratamientos y que hay tratamientos más superiores que los que yo les estoy hablando, como por ejemplo colocar un catéter de estimulación espinal, ¿no? Que se coloca un catéter, ¿no? Hacia la médula espinal, ¿no? Y se coloca un neuroestimulador que va bajo la piel, y ese estimulador es como una pila que le da estimulación espinal constante, ¿no? Para calmar el dolor. Eso es lo último en tratamiento avanzado para calmar los dolores. Así que el tema del dolor es en realidad un tema muy complejo, muy amplio, muy bonito. Nosotros estamos comprometidos en seguirnos capacitando día a día para poder manejar los casos complejos que tenemos y para evitar que el paciente
se traslade hasta otras ciudades, por ejemplo, como Lima, ¿no? Antes los pacientes, para tratarse los dolores complejos, tenían que trasladarse a Lima. Entonces nosotros estamos a la vanguardia y estamos tan capacitados como médicos a nivel de Lima. Nosotros en verdad invertimos bastante en nuestra capacitación. Vamos a diversos países del mundo a capacitarnos cada día. A veces no atendemos 15 días, a veces no atendemos una semana porque estamos constantemente en el extranjero, en cursos internacionales, en capacitaciones, en constante entrenamiento, ¿no? Porque es así, ¿no? Porque los tratamientos del dolor cada vez se van modificando, cada vez van saliendo nuevas tecnologías, nuevos aparatos para poder controlar el dolor. Y nuestro compromiso es ese, ¿no? Estar siempre en la vanguardia para poder evitar que el paciente tenga que trasladarse a Lima o trasladarse incluso a otros países para poder calmar su dolor. Muchísimas gracias, doctor Dante. Qué bueno entonces para todos nuestros amigos ilustrarse sobre este tema que es de mucha frecuencia y que es hernia discal que se manifiesta a través de un dolor lumbar. Excelente, bien, gracias, doctor. Carolina, Gracias. por la entrevista y saludos a toda la población de Sullana y a toda la población del norte. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, un abrazo grande. Ahora sí nos vamos.